Hola, buenas tardes. Estamos en esta tarde del día viernes 24 de julio del 2020. Día viernes 24 de julio. Tuvimos una serie de problemas técnicos en esta vez y suplico disculpas. Vamos a superarlos. De ahora en adelante voy a mandar un nuevo enlace. Aparentemente los enlaces no han estado funcionando debido a la variedad de enlaces. Así es que pido una disculpa. Voy a borrar todos los enlaces y voy a crear nuevos. Por el momento voy a proseguir con el estudio que teníamos preparado para esta tarde. Y vamos a leer el libro de Efesios, capítulos 4 del 1 al 16. Capítulos 4 del 1 al 16. Es bastante la escritura que vamos a leer, pero en verdad vale la pena porque cubre todos los elementos de este estudio. Y el estudio de esta tarde se titula, estamos estudiando Efesios 4 del 1 al 16, pero se titula Creciendo en Cristo juntos. Y la idea principal es cómo nosotros debemos llevar una vida digna a nuestro llamado cristiano, creciendo en Cristo juntos. Lamentablemente no pudimos tuve la participación de los demás hermanos en este estudio, que era de suma importancia, nuevamente debido a los retos técnicos que hemos tenido, pero esperamos superarlos para la próxima semana. Gracias por su insistencia en tratar de conectarse. Yo sé que varios se trataron de conectar. Podía ver que entraban y salían, pero por alguna razón no pudimos conectar. Bueno, haciendo a un lado el lado técnico, nuevamente vamos a volver a la idea principal de cómo llevar una vida digna. ¿Ha crecido como cristiano recientemente? Esa es la pregunta con referencia a este estudio del capítulo 4. Guiando a los adultos a describir la vida digna de un cristiano, lo que Pablo les está suplicando a los cristianos que se podían identificar con estas específicas requisitos de Pablo. Así es que en esta carta a los Efesios vamos a estudiar en esta tarde lo que es el crecer en Cristo, el crecer en Cristo. Evidentemente no todos los cristianos crecen al mismo nivel o al mismo tiempo o crecen al mismo ritmo. Algunos cristianos crecen más rápido que otros no crecen del todo. ¿Y a qué se debe de que la gente crece o no crece? En la mayoría de los casos el culpable es el pastor, en la mayoría de los casos, de que no exista crecimiento, o al menos si no es el culpable, a él se le atribuye del por qué la gente no está creciendo en una determinada congregación. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. En la mayoría de las epístolas de Pablo pueden ser divididas en secciones principales. Y la primera sección típicamente provee un fundamento teológico para la correspondencia de Pablo. La segunda porción enfatiza en las aplicaciones éticas y prácticas de esta teología. Y por lo regular, Pablo marcó esta transición con una frase como por tanto o no obstante. Y el pasaje para esta lección es un pasaje de transición. Así es que vamos a leer de lo que es el capítulo 4, versículo de 1 al 16. Yo creo que le vas a pedir a tu mamá que venga a leer, ¿ok? Bueno, va a venir Miriam y ella va a leer el capítulo 4 del 1 al 16. Y así es que en este pasaje la epístola de Pablo está concentrada en el espíritu unificador de Dios. Mili, ¿puedes venir a leer, por favor? Si quieres te trae aquí así. ¿Efesios qué?
Efesios 4, del 1 al 16. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dices: subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Amén. Aquí Pablo se refirió a sí mismo preso en el Señor. Y evidentemente esta epístola trata con el crecimiento de los cristianos de aquella época y se puede relacionar a los cristianos de hoy día. Y en otros pasajes, como por ejemplo en Filipenses 1:27, él exhortó o animó regularmente a sus lectores a andar en una manera digna. ¿Cómo podemos caminar nosotros en una manera digna delante de la sociedad y sobre todo delante de Dios? Y esta manera debía ser una meta común a la cual todos los efesios cristianos debían de aspirar. Evidentemente, si nosotros estamos en Cristo, vamos a crecer todos los días. Siempre hay algo nuevo que aprender en la vida cristiana. No se puede llegar a un conocimiento total en nuestro tiempo de vida. Simplemente no hay suficientes años de vida para llegar a un conocimiento total. Siempre va a haber algo en donde nosotros podemos crecer, aunque tengamos doctorados en teología y aunque hayamos estudiado y leído la Biblia varias veces, jamás vamos a llegar a la perfección, porque solamente Jesús es perfecto, pero sí podemos madurar. Pablo dijo que la mansedumbre también indica la clase de vida digna. ¿Qué tan mansos somos? La soberbia es lo contrario de la mansedumbre. Y aquí Pablo habla de la mansedumbre. Pablo enfatizó estas dos virtudes, que es la mansedumbre y la gentileza, como un todo. La palabra todo aquí incluye bastante. Esta palabra adicional demuestra la importancia que Pablo colocó sobre ellas. Si usted es manso, si usted es gentil, mucho se puede alcanzar. La palabra usada también para paciencia literalmente quiere decir templanza. Alguien que es templado es alguien que es paciente. Ya que Pablo escribió acerca de la unidad de la iglesia en este pasaje, la importancia de tener templanza, lo opuesto a la templanza es el mal genio.
Es normal que dentro del mundo cristiano hayan personas de mal genio. Lo opuesto al mal genio es paciencia. Lo opuesto a gentileza es soberbia. Entonces, entender tal énfasis dentro del contexto de este pasaje es sumamente crítico, porque Pablo elaboró en esta clase de comportamiento ético más tarde en el capítulo. Tener paciencia con personas difíciles permanece una cualidad importante en la comunidad cristiana. Lo vuelvo a repetir, tener paciencia con personas difíciles, tener tolerancia, tener templanza, tener gentileza aún con las personas difíciles. Un amigo pastor escribió en su muro de Facebook cómo amar a las personas difíciles de amar. De hecho, hay libros enteros que hablan cómo tratar con personas de la adversidad. Si nosotros logramos compaginar con personas difíciles, hemos logrado bastante. Siempre existe un espacio para poder compaginar con personas difíciles. Siempre existe un espacio para crecer. Evidentemente hay personas que usted podría pensar que son imposibles de tratar y que jamás van a cambiar. Pero los psicólogos modernos en el tiempo moderno están precisamente luchando para tratar de convertir a estas personas difíciles en personas mansas o fáciles. De hecho, hay sistemas completos en nuestra sociedad. Hay clases le llaman anger management, para manejar su enojo. Hay clases enteras, hay cursos intensivos, proveídos por las cortes, proveídos por los círculos sociales. Nuevamente la psicología moderna está enfatizando en cómo compaginar. Pero aquí Pablo hace 2000 años había hablado de que la comunidad debía estar deseosa para mantener la unidad en el Espíritu de Dios. ¿Es fácil mantener la unidad? No, no es nada fácil, es muy difícil. Y Pablo aquí escribe la práctica para practicar la paz. La paz solamente la paz de Dios puede mantener esta unidad y proveer un lazo indestructible. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros compaginar con personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes gustos, de diferentes trasfondos culturales y sociales, económicos? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros poder compaginar? Es la unidad a través del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que Pablo está comunicando. Ahora bien, Pablo sabe que esto no se puede llevar a cabo por sí mismo. De la misma forma como la sociedad necesita psicólogos, la sociedad secular necesita personas que puedan manejar a otras personas, motivadores personales. La sociedad ocupa personas que puedan manejar grupos. De la misma forma, Pablo entiende de que la iglesia necesita este tipo de personas también, y no nos ha dejado el Señor solos o vacíos. Para eso Él instituyó maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles que Él instituyó. En el versículo 4:4 Pablo dice que era el versículo, él hace una serie de declaraciones acerca de la unidad en la fe cristiana. ¿Puede usted estar unido sin la fe cristiana? Creo que sí, puede unirse la gente sin la fe cristiana, pero no se puede unir de la forma como Cristo nos va a unir, porque el cuerpo, el cual Pablo se refirió, era la iglesia. Solamente la iglesia tiene el poder de unir a las personas de una forma singular. Ningún otro sistema, ni político, ni social, inclusive ni eclesiástico o religioso,
porque la religión nos salva, la religión nos une, pero la fe en Cristo sí nos va a unir a través del Espíritu Santo en las vidas que comparten la esperanza común. ¿Cuál es su esperanza? ¿En quién ha depositado? Pregúntese usted ahora, ¿en quién ha depositado su esperanza? ¿Quién es el autor de la fe? Cristo, solamente Cristo. El mundo ha tratado de desvirtuar a Jesús. El mundo ha tratado de reducir a Jesús. Hoy día, hoy por hoy, aún en las redes sociales, a estas alturas de la historia del ser humano, existe gente todavía que no ha llegado a la comprensión del Evangelio de Jesucristo. Han escuchado acerca de Jesús, pero no han llegado al conocimiento de Jesús. Nosotros sí hemos llegado a la fe cristiana. Hemos depositado nuestra fe. Y Pablo continuó que puede ser lo que puede ser descrito como una unidad de 7 dobleces de la unidad para la iglesia. Una unidad de 7 dobleces. ¿Qué quiere decir eso, 7 dobleces? Que es una unidad multiforme. Eso no se va a entender a base de la mente humana. No existe una lógica, no existe ninguna psicología, no existe ninguna ciencia secular que pueda explicar la multiforme gracia de Dios, porque solamente viene a través del Espíritu Santo. En el libro de Filipenses 2:11, en el primer siglo, los cristianos a veces eran desafiados a afirmar que César era el Señor. De igual forma, hoy día, hoy por hoy, en nuestra sociedad, los cristianos estamos siendo desafiados a obedecer al César. ¿Quién es el César en nuestra actualidad? Los gobiernos, los gobernadores, los presidentes, las personas que están sentadas en algún asiento de gobierno. Ellos son los mandamases, ellos son los señores, ellos son los que determinan si usted puede salir o no salir de su casa, si usted puede ir o venir. Ellos son los que determinan las leyes. Y por lo tanto, justo como en los días del Señor, que los gobiernos desafiaban a los cristianos a querer que la gente confesara que el César era el Señor. Y sin embargo, nosotros los cristianos llegamos a la comprensión de que Jesús es el Señor. Y finalmente, tal y la declaración que llevó a la persona a decretar, fíjese bien, la persona llegó a decretar que Jesús era el Señor. Hey Siri, turn off. Siri went off actually. For some reason. Ok, parece que tuvimos un pequeño glitch aquí. Así que de la misma manera, él usó, refiriéndose a Pablo, usó la palabra fe. ¿Y qué es la fe? Eso implica que todos los creyentes comparten la confianza en Cristo. Y fíjense bien que aquí todo eso está delineado en el capítulo 4. No estamos aquí hablando ni de ideas, ni de sugerencias, ni de opiniones. Todo lo que estamos hablando aquí está en la palabra de Dios. Y es lo que Pablo estaba diciendo. El bautismo es una señal externa de la fe. Alguien me preguntó hace un par de semanas que qué significaba el bautismo. En mis propias palabras yo le traté de explicar a esa persona de que el bautismo era una señal, era un símbolo de la fe. Es una ordenanza, mas es símbolo de la fe. Y es una señal externa de la fe. Para Pablo, esta experiencia común ata a todos los conceptos anteriores. Por eso Pablo dice en una parte de la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo, haciendo referencia a que esta experiencia es sumamente importante y necesaria para todo cristiano. Muchos de los expositores modernos le van a decir a usted, no es necesario que usted se bautice. Sí es necesario bautizarse. Es opcional.
El bautismo nos salva. Entonces, dan 10 razones del por qué usted no necesita bautizarse, en vez de dar 10 razones del por qué usted sí necesita bautizarse. Puede usted decirme, bueno, a mí me bautizaron cuando yo era un bebé, pero con todo el respeto del mundo, esa no fue su decisión, esa fue la decisión de otras personas a su alrededor. Cuando usted se bautiza por sus propios pies, va al bautisterio o al río o al lago o a las aguas donde usted va a aceptar el bautismo, usted lo está haciendo con plena conciencia, a plena voluntad, a plena expresión de su fe, no la fe de sus padres, la fe que usted posee. Y a través de las escrituras de Pablo, pero vemos que estos conceptos son fundamentales, y especialmente en Gálatas y Corintios, Pablo enfatizó que los hombres y las mujeres eran bautizadas en Cristo. Eran bautizadas en Cristo, no en ciertos apóstoles o varias iglesias. Aquí no vamos a bautizar a alguien en la fe de otro apóstol o de otra iglesia, ¿verdad? Sino que vamos a bautizar a las personas en Cristo, y el bautismo es símbolo de la unidad, de la experiencia que todos compartimos, de igual forma como lo era en la antigüedad. Este versículo 6 completa no solamente la confesión de la unidad cristiana, sino también la afirmación de Pablo de la Trinidad. Esta es otra pregunta que me hicieron hace un par de semanas y que se han venido haciendo muchas personas y me lo han hecho a través de mucho tiempo, lo de la Trinidad. La unidad de estas 7 dobleces converge con Dios el Padre. Su declaración confirma que es el Dios omnipresente, omnisciente, trascendente, omnipotente de todo el universo. Es la fuente de todos los aspectos de la unidad cristiana. Dios, en Él están todos los aspectos de la fe cristiana. No podemos tener fe en Cristo si nosotros no somos cristianos. Alguien escribió de que en un libro reciente que niega la divinidad de Cristo, y él escribió, este es un pensante, no voy a decir su nombre para no darle fama, porque no se la merece, porque aunque supuestamente es una persona famosa, escribió lo siguiente y dijo, él afirma de que Jesús no era cristiano. Eso es lo que él afirma. Y ese es el posmodernismo que nosotros estamos enfrentando hoy día, que niega la deidad de Cristo. Si nosotros negamos la deidad de Cristo, entonces ¿en qué está fundada nuestra fe? Cristo es el autor de nuestra fe, por tanto nosotros somos llamados cristianos. Si nosotros quitamos a Cristo de la ecuación y lo hacemos a un lado, entonces ya nosotros no podemos ser llamados cristianos. Podemos ser llamados todo lo que usted quiera, creyentes, qué sé yo, tantas cosas que nos pueden llamar, pero no podemos ser llamados cristianos si nuestra fe no está en Cristo. Y ese es el Pablo que habla acerca del Padre, de la Trinidad. O sea que esta unidad es integral. No podemos quitar a Dios Padre, no podemos quitar ni a Dios Hijo, y no podemos quitar al Espíritu Santo. Recuerde, aparte de no poder quitar ninguno de estos 3 elementos, ponga atención, no podemos agregar un 4º elemento, tampoco. O sea que no existen más deidades. Es como que si yo le dijera la Trinidad. Trinidad significa 3, ¿verdad? Pero le vamos a agregar otra deidad. No voy a mencionar más deidades, porque entonces deja de ser 3, deja de ser Trinidad y pasa a ser una entidad o deidad cuádruple.
si quieres. Solamente dentro de esta declaración y dentro de esta presencia de Dios, puede la iglesia encontrar su propósito. Lo voy a repetir. Solamente dentro de esta declaración y dentro de esta presencia de Dios puede la iglesia encontrar su propósito. Hoy día hay miles de formas en cuales la iglesia puede encontrar un propósito. Hay una iglesia con propósito, hay una vida con propósito, hay tantos propósitos. Pero sin este propósito, sin esta verdad fundamental, no existe más propósito, valga la redundancia. O sea que usted le puede agregar más cosas a algo que ya está establecido. Así es que los dones unificadores de la gracia de Dios están especificados aquí en el capítulo 4, versículo del 7 al 11. Existe mucha temática acerca de estos versículos. En particular en recientes años, muchas personas hoy se hacen llamar apóstoles. Yo soy apóstol. Sí, ¿de dónde saca que usted es apóstol? Bueno, lea lo que dice ahí, que el Señor puso apóstoles. Yo soy profeta. ¿Y de dónde saca que es profeta? Pues aquí dice en el capítulo 4, versículo 11, de que el Señor puso profetas. Pero es como poner un fundamento sobre algo que ya ha sido fundamentado. No vamos a entrar nuevamente en esa temática por el momento, pero siéntase en la libertad de enviarme las preguntas y con gusto vamos a entrar en esa temática y con gusto podemos responder basado en la escritura de lo que estamos discutiendo, lo que estamos hablando. Así es que en este pasaje Pablo se movió del tema de la unidad de la diversidad, y uno de los milagros de la unidad cristiana es que tiene en medio de la gran diversidad que existe en la iglesia cristiana, Pablo insistió que Dios dota, fíjese bien, que Dios dota a cada uno y que el don de Cristo para la humanidad es la fuente de estos dones. Sin Cristo no existen dones, así de fácil. O sea que si usted es profeta y está profetizando sobre cosas que no tienen que ver con la Biblia, usted no es un profeta. Si usted se llama apóstol, pero ha fundamentado su título en una preferencia personal, usted no es apóstol. Yo puedo llamarme, de ahora en adelante me voy a llamar Godzilla, porque a mí me gusta ese título. Yo voy a ser Ultraman, yo voy a ser Superman, yo voy a ser Batman, cualquier superhéroe, porque me gusta ese título. Pero eso no me hace a mí ninguno de esos superhéroes ni ninguna de esas figuras de las cuales yo puedo preferir hacerme llamar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cada uno le dio Dios un don y que Cristo es la fuente de estos dones, a pesar que algunos pueden ser manifestados en diferentes personas en diferentes maneras, siempre y cuando no vayan en contra de la misma escritura. O sea que Dios no se va a contradecir. Nosotros los seres humanos nos contradecimos. Nosotros creamos contrariedad. Nosotros creamos círculos viciosos de contrariedades y de conflictos, inclusive escriturales, pero Dios no se equivoca. Dios ha puesto su fundamento desde un principio. Pablo enumeró los oficios de la iglesia. Fíjense bien, los oficios de la iglesia en este versículo. Él dijo que Dios dotó a algunos para cada uno de estos, de esta posición. Primero, Pablo mencionó a los apóstoles. Nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué razón? Porque en el Nuevo Testamento
Los apóstoles escribieron las cartas. Los apóstoles escribieron los evangelios. Y nosotros seguimos ese nuevo pacto. Por lo tanto, ellos, los apóstoles, son los primeros en la lista. Después vinieron los profetas, ¿verdad? Los apóstoles eran por lo general considerados como los plantadores de las iglesias y los misioneros, los emisarios en ese tiempo. Y los profetas por lo general eran considerados como los dotados para la exhortación, la confrontación. También los profetas confrontaban a la gente de su tiempo, y para desafiar a los puntos de vista convencionales de su tiempo. La mayoría de estos cristianos posiblemente eran considerados del don profético como una continuación del ministerio con el mismo nombre del Antiguo Testamento. Sin embargo, era otro tipo de profecía. No era el mismo tipo de profecía del Antiguo Testamento, aunque sí podían incluirse, pero no eran todos. Ellos se movían de un lugar a otro en vez de concentrarse en una sola localización. Y estos próximos dos dones u oficios son considerados por lo general como utilizados localmente. Los pastores es el don de ser el pastor local para la iglesia. Los maestros eran responsables por transmitir las tradiciones del evangelio. Los maestros eran considerados particularmente importantes antes de que los libros del Nuevo Testamento fueran canonizados, porque ellos transmitían la tradición de una forma oral. La fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. En aquellos tiempos no habían Biblias que dar alrededor, eran los maestros los que transmitían en forma oral la tradición de la vida y de las enseñanzas ¿de quién? De Jesús. Así es que estos son los resultados unificadores de Dios en el libro, nuevamente capítulo 12 y 16. Y vamos a terminar esta transmisión en este momento porque quiero dejar algo para la próxima semana, pero cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier curiosidad, siéntanse en libertad de mandarme a un texto. Y nuevamente 1000 disculpas por no haber estado conectado en este día, pero espero que primero Dios vamos a empezar fresco para la próxima semana para que no existan este tipo de dificultades. Vamos a tener el enlace principal y vamos a tener una sola clave. Ya no van a haber varias claves, va a ser una sola clave. Desde antemano les digo que la clave va a ser voz de fe, todo unido, todo en letras minúsculas. Voz de fe, V pequeña, O, Z, D de dedo, E de Eduardo, F de Francisco y E de Eduardo otra vez. Voz de fe. Así es va a ser la clave de la próxima transmisión y van a recibir un nuevo enlace. Tienen toda la información que tenían de antes y va a haber un nuevo enlace. También los invito para que los días sábados a las 6 de la tarde vean nuestras transmisiones con el hermano pastor Isaías Martínez y los invitados diferentes que tenemos a través de estas transmisiones. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima, y que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, abunde y habite en sus corazones y en sus hogares. Hasta pronto.